Bueno, y como cada miércoles a esa hora, saludamos ya a don Fernando Botanz, que hoy nos va a hablar un poco de la vida de Pablo Sorozábal, nacido en San Sebastián un 18 de septiembre de 1897. Arratsaldeon, Fernando, muy buenas tardes. Bonsoir, monsieur. Good afternoon. Buonasera. Buenas tardes. Arratsaldeon, querido Íñigo, y oyentes de Segura y Ratia. Les he echado de menos 2 semanas sin ustedes. La semana pasada tuve un concierto de Orquesta Sinfónica de Euskal Herria y la anterior tuve un compromiso que también no pude estar con ustedes. Pero, querido, aquí estamos una vez más. ¿Qué tal tarde hacen, Segura, querido? Sí, pues muy bueno. Aquí está hoy un día estupendo y habrá que aprovechar porque parece que para mañana vienen cambios. En Vizcaya hace un día también sano, precioso de primavera. Querido, nuestros oyentes de Segura y Ratia, bueno, antes que nada, querido, que están ustedes de celebración, que Segura y Ratia ha cumplido 60 años, ¿verdad, querido? No, 60 no, 70, el pasado mes de abril. Perdone, en abril cumplió 70 años. Sí, en abril, ya 60 años ya de Radio Segura, de Segura y Ratia. Discúlpeme, no sabía que había sido en abril. Pues felicidades. Zorionak a Segura y Ratia. Querido, nuestros oyentes de Segura y Ratia, cada miércoles a veces se sorprenderán porque pasamos de Julio Iglesias, Rocío Jurado, pasamos de Estrellita Castro, Copla, a hoy, por ejemplo, ¿a quién le vamos a dedicar nuestro gramófono, querido? Bueno, pues hoy dedicado a Pablo Sorozábal Mariezcurrena. ¡Ay, qué bonito apellido, ¿verdad? Pues sí. Los dos son bonitos, pero Mariezcurrena, ¿verdad, querido? Suena muy bien, sí. Sí, y donostiarra como un servidor, y eso es lo bonito de nuestro gramófono, el ofrecer cultura y ofrecer, creo yo, diferentes tipos de música. Por cierto, que falta un día solo. El viernes 5 de junio van a colocar en Bilbao 10 pianos de cola al aire libre, y ese día pues ya son 6 años que un servidor toca el piano al aire libre, sin estudios de solfeo, pero con pasión y con horas de trabajo pues he conseguido tocar, bueno, vamos a decir lo mejor que puedo. Pues, querido, sin más preámbulos, comenzamos la fascinante historia de el compositor donostiarra Pablo Sorozábal. Y la historia comienza así. El compositor donostiarra Pablo Sorozábal nació, como bien ha dicho usted, en el año 1897 y falleció en el año 1988. Falleció con 91 años y falleció en Madrid. Por cierto, querido, en San Sebastián, en la calle Vergara, hay una placa recordando que en aquella casa nació el compositor Pablo Sorozábal. La casa actual es una casa que tiene aproximadamente 60 años. La original la derribaron, pero bueno, es la vida. Pero la placa está ahí. Y un servidor como donostiarra, cuando pasaba por aquella calle y miraba esa placa, siento una gran admiración por Pablo Sorozábal. Bueno, y la historia de Pablo Sorozábal es fascinante. De momento, sus padres, que eran de diferentes puntos de Guipúzcoa, se instalaron en San Sebastián con la ilusión de salir adelante, aunque les costó muchísimo y pasaron muchas necesidades. Tenían un pequeño negocio que era muy típico entonces. La mitad era comestibles y la otra mitad era taberna, querido. ¿Ha conocido usted, recuerda de niño, había lugares, ¿verdad?, que eran la mitad comestibles? ¿Recuerda de haber conocido de niño? Sí, además no muy lejos de aquí. Uno que me llevaba de paso, que era en Itsasondo, que era la mitad comestibles y la mitad bar. Ah, eso es, comestibles, entonces se decía comestibles, y la otra mitad, pues una taberna. Bueno, pues esto en San Sebastián, pero el negocio no iba muy bien y pasaron muchas necesidades. Eso lo cuenta Pablo Sorozábal en entrevistas. Incluso hay entrevistas de televisión española. Él falleció en 1988 y verdaderamente escucharle y verle es que hay momentos que te desternillas de la risa porque tenía una chispa donostiarra, un humor donostiarra muy bonito. Era áspero
y tierno a la vez. Así era Pablo Sorzábal. Bueno, pues sus padres, con ese pequeño negocio, pero que no acababa de funcionar bien, pasaron muchas necesidades. Tuvieron 6 hijos e hijas y, fíjese, pues estamos hablando del año 1897, en San Sebastián en Guipúzcoa, había una institución que todavía existe en la actualidad, que es la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País. Y esta institución lo que hacía era iniciativas para mejorar la sociedad vasca, cultura, economía, etcétera. Y una de las iniciativas era que en la parte vieja donostiarra había una academia que se llamaba la Academia Bellas Artes, financiada por la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, como acabo de decir, para que allí, gratuitamente, niños y niñas donostiarras pudieran estudiar solfeo y después un instrumento. Querido, estamos en el año 2026 y vamos a peor en muchas cosas, porque hoy en día el niño o niña donostiarra que quiere estudiar solfeo o un instrumento tiene que pagar dinero. Pero hace más de 100 años era gratuito, por tanto, ole por esa Real Sociedad Vascongada de Amigos del País que había hace 150 años, había en Euskal Herria señores y señoras muy avanzados para su época. Bueno, pues gracias a esta institución, niños y niñas podían estudiar solfeo y un instrumento gratis en San Sebastián. ¿Y sabe lo que ocurre, querido? Que gracias a esta institución, ¿cuántos músicos, cuántas corales? Gracias a esta institución, San Sebastián ha tenido una tradición musical y ha tenido grandes músicos. Bueno, pues uno de ellos al que le dedicamos hoy nuestro gramófono. Pues con 8 años comenzó a estudiar solfeo y después violín, todo gratis. Y con 10 años pidió a los padres a ver si podían comprar un violín a plazos. Fíjese, estamos hablando del año 1905. Pues con mucho esfuerzo compraron un violín a plazos. ¿Y sabe cómo pagó el violín? Lo pagó tocando en la calle, tocando en los cafés. Esto parece de película, ¿verdad, querido? Pues sí, pero antes mucha gente se ganaba así la vida. Con 10 años. Y hay que decir también a nuestros oyentes que en el año 1910 veraneaban en San Sebastián duques, condes, marqueses, emperadores, y eso, ¿qué ocurre? En los cafés, pues allí se ponía a tocar Pablo Sorzábal de niño con su violín para pagarlo a plazos y luego pasaba la gorra. Esta historia parece de una película, pero es verdad. Pues así, ¿quién iba a decir que 90 años después ese niño llegó a ser uno de los grandes compositores de la historia de la música en España? ¿Cómo es la vida, verdad? Bueno, pues así. Y ya con 17 años, querido, tocó el violín en la orquesta del Gran Casino de San Sebastián. Lo que ahora es Ayuntamiento de San Sebastián, hace 150 años fue el Gran Casino de San Sebastián. Y allí, querido, todos los días, esto lo cuenta en entrevistas, bueno, allí, ¿quién entraba en el Gran Casino de San Sebastián? Pues entraban duques, condes, marqueses, y venían de Europa, venía Eugenia de Montijo, venía Toulouse-Lautrec, después vino Greta Garbo, la actriz de cine. San Sebastián era la crème de la crème, y eso generó que se abrieron comercios, cafés, hoteles, y eso generó mucho dinerito. Y la cuestión es que ahí, en ese gran hotel, tocaba con su frac Pablo Sorzábal, pues muy jovencito, con 17 años, y así ayudaba económicamente a casa. Pero para tocar el piano en aquella orquesta, eran horas y horas y horas y horas y horas de ensayo. Hoy en día un servidor toca 3 horas diarias de piano y es poco. Si no hay trabajo, si no hay disciplina, no hay músico. Pues así consiguió Pablo Sorzábal, con trabajo y luego con un oído musical que tenía y con una sensibilidad musical, que eso, querido, eso no se vende en el mercado de la Brecha. Esto lo digo de broma. Como estamos hablando de San Sebastián, bueno, pues así. Pues, querido, consiguió lo máximo en San Sebastián, pero tenía un coraje, una ilusión de superación, de crecer. Y fue muy decidido y se trasladó a Madrid. En Madrid, querido,
pasó muchas necesidades, porque el invierno de Madrid, querido, ¿lo conoce usted? El invierno de Madrid alguna vez he estado, sí. Un servidor también. Qué frío, ¿eh? Ese frío seco hay que... Ese frío es un frío seco, pero hay que aguantarlo. Pues hace 150 años, pues el frío en Madrid, bueno, pues cuenta que pasaron, porque fueron algunos compañeros músicos guipuzcoanos con ilusión de abrirse camino. Y cuenta en esta entrevista en Televisión Española que pasaron hambre y pasaron necesidades, y que poquito a poquito, cuando empezó a tocar también tocaba el piano maravillosamente bien, y el violín lo tocaba extraordinariamente. Entonces, para salir adelante, pues tocaba el piano o tocaba el violín en cafés. Estamos hablando de 1920, en los cafés elegantes de Madrid había una pequeña orquestina. Bueno, pues así sacaba dinerito para pagar esa habitación, que estaban en una pensión, y lo que entonces, bueno, pues era muy típico. Había señoras que abrían pensiones en aquellos pisos antiguos, y allí, pues para pagar aquella pensión tenía que hacer muchos esfuerzos. Y cuenta que las castañeras en Madrid vendían castañas, y con aquellas castañas asadas, que gracias a esas castañas asadas, pues muchas noches cenó. Esta historia es dura de contar, Pues sí, las castañas aquí las comemos con Peró, también comer eso porque no tienes otra cosa para llevarse a la boca, pues es distinto. Pero fíjese, lo bonito de esto es que él, en la entrevista en Televisión Española, no hay tristeza en ningún momento. Él lo cuenta incluso hasta riéndose, O sea, tenía un carácter que podía con todo, tenía una ilusión por crecer. Bueno, en Madrid, querido, poco a poco se abrió camino, continuó sus estudios, pero de ahí, de Madrid, la Diputación Foral de Guipúzcoa vio que tenía un grandísimo talento. Ahí tenemos la Diputación Foral de Guipúzcoa, que continúa haciendo esta labor, dar becas a estudiantes que tienen talento. Ole por la Diputación Foral de Guipúzcoa, que sí, sigue ofreciendo estas ayudas. Pues sí, hace 150 años, hace 125 años, también le concedieron una beca a Pablo Sorzábal para ir a Alemania, y allí continuar estudiando, y allí aprendió a dirigir orquestas, fíjese. Estudió dirección en Alemania. Pero allí también pasó muchas necesidades. Allí estamos hablando de ya 1925 aproximadamente, y allí, querido, para comer y para pagar donde estaba hospedado, tocaba el piano en cines y tocaba el violín acompañado en orquestinas. ¿Por qué, querido? Porque el cine todavía no era sonoro. ¿Qué historia que verdaderamente podríamos filmar una película? Pero, querido, hemos llegado ya al final de esta maravillosa historia, y levantamos el telón para escuchar. En un país de fábula vivía un viejo artista que en una flauta mágica tenía un caudal. Au revoir, monsieur. Un saludo y hasta la próxima semana, Fernando. Au revoir, monsieur.